Éxodo capítulo 9. Vimos cómo el pueblo de Israel salió por mano del Señor, que lo trajo a través de José. José había sido vendido a unos mercaderes que lo iban rumbo a Egipto, y lo compró Potifar, y vimos que la vida de José, cómo el Señor lo utiliza y lo saca de la casa de Potifar y lo lleva hasta el palacio de Faraón, cuando le interpreta los sueños a Faraón. Y los sueños de Faraón era que iban a venir 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre. Y Faraón queda tan impresionado con José que lo pone a cargo de administrar todo lo que iba a suceder. José utiliza su posición también para traer a su familia a la tierra de Gosén, que todo esto fue el plan de Dios. José lo entiende. Y vienen a la tierra de Gosén porque no había comida en ninguna parte del mundo. Entonces vienen ahí para ser sostenidos por José. Y la tierra de Gosén les sirve a ellos como un lugar en donde van a ser la nación de Israel. Los dejaron solos por cuanto eran hebreos. Para los egipcios los hebreos eran abominables. Y también porque eran pastores. Entonces los dejaron prácticamente solos, que también estaba esto dentro del plan de Dios, para que no se contaminaran como se estaban contaminando en la tierra de Canaán ya. Pero sucede que después se levanta un faraón que no conoció a José y empezó a oprimir al pueblo. El opresor era Totmes III, que también fue un gran conquistador y constructor. Empieza a oprimir duramente al pueblo de Israel en esclavitud. Y después se levanta otro faraón, que va a ser el faraón del Éxodo. Este es Amenhotep II. Y este Amenhotep II, cuando viene Moisés delante de él, el Señor se le aparece a Moisés y le dice a Moisés: Moisés, es tiempo de ir por mi pueblo. Vimos que Moisés había crecido en la casa de Faraón, conociendo la cultura egipcia y la cultura hebrea, él sabiendo que era hebreo. A los 40 años ya se sentía bien y sabía él que Dios lo había escogido para sacar al pueblo, y quiso inmediatamente mostrar al pueblo de Israel, a sus hermanos hebreos, que él sabía que Dios lo había escogido, y se extrañaba que ellos no se daban cuenta. Y sucede un acontecimiento en donde él mata a un egipcio que estaba abusando de un hebreo y lo esconde en la arena, y se da cuenta Moisés que todo el mundo se entera. Entonces huye al desierto. Después de 40 años, cuando ya estaba humillado Moisés y quebrantado, viene a ser un instrumento útil en las manos de Dios y le dice: ahora quiero que vayas y te presentes delante de Faraón. Moisés se rehúsa a ir porque cree que Faraón no le va a hacer caso, porque no le han hecho caso los hebreos tampoco, y por fin el Señor lo convence a ir para allá con su hermano Aarón. Y se presenta delante de Faraón. Y le dice Jehová, el Dios de los hebreos, que dejes ir a su pueblo, nos dejes ir al desierto a ofrecerle sacrificios. Y Faraón dice: ¿y quién es Jehová para que yo lo obedezca? Bueno, el Señor empieza a hacer una serie de señales y de plagas para darle a conocer a Faraón quién es Jehová. Vemos que la palabra dice que el Señor iba a endurecer el corazón de Faraón, pero vemos que en las primeras 6 plagas es Faraón el que endurece su propio corazón. Y después el Señor lo endurece. Después de las 6 plagas, el Señor endurece el corazón de Faraón. ¿Qué quiere decir? No que el Señor le cambie el corazón por uno duro, que lo hace torpe, sino que más bien lo deja que se ancle en su forma de ser. Porque el Señor siempre está luchando con el hombre. Ustedes recordarán que cuando el Señor recorta la vida del hombre después del diluvio, dijo: mi espíritu no va a pelearse con el hombre para siempre. No voy a estar contendiendo con el hombre, porque el hombre siempre se quiere desbocar a hacer el mal, y Dios está tocando las conciencias de la persona. Pero cuando el Señor suelta a alguien, que en este caso es lo que dice la Biblia, endurece el corazón de Faraón, que lo deja a su propia suerte, ay de aquella persona. Yo no puedo ni siquiera empezar a imaginar cómo es que Satanás, habiendo sido un ángel, un querubín de luz, perfecto en todos sus caminos, ahora esté en tanta maldad, que todo lo exageradamente malo y negativo es lo que le agrada. Ese es un ser que ha sido dejado a su suerte, con el cual Dios ya no contiende más. Y así se vuelven las personas que dejan de escuchar la voz de Dios y cruzan esa línea. Y Faraón va a cruzar esta línea también, en donde va a dejar de escuchar todas las advertencias. Él se va a dar cuenta y va a confesar aquí varias veces que ha pecado delante de Dios, y que ha pecado contra Dios, y que ha pecado contra el pueblo, cuando se da cuenta de quién es Jehová. Quería conocer quién era y se va a dar cuenta. Pero aún así se ensoberbece y peca contra Dios. ¿Por qué? Porque Faraón también se creía a sí mismo una deidad, se creía un Dios. Lo adoraban como si fuera una deidad.
era el hijo del sol, y el sol era un dios para los egipcios. Él se decía hijo del sol. Entonces, hemos visto ya las diferentes plagas que ha traído el Señor a Faraón. Vimos primero cómo el Señor hizo que la vara de Aarón se convirtiese en una culebra, y los egipcios adoraban a la víbora también. Entonces el Señor se empieza a burlar de los dioses de los egipcios. Más adelante en este mismo libro, lo vamos a ver tal vez en el siguiente estudio, que el Señor dice que se está burlando y está haciendo juicio contra los dioses de los egipcios. Hace que la vara de Aarón se convierta en una culebra, en una víbora. Cuando la tira al piso, los hechiceros de Faraón hacen lo mismo, pero la víbora que era de la vara de Aarón se come a las otras dos. Pero aún así, el corazón de Faraón se endurece. Solamente pensó, bueno, el truco de este señor Moisés es un poquito más elaborado que el de mis magos aquí y ya. Pero es un truco, al fin y al cabo mis magos pudieron hacer lo mismo. Y después vemos que en la plaga de sangre, que convierte el agua en sangre, también los hechiceros de Faraón hacen lo mismo. Y ahí era como... no pudieron revertir la señal, sino que nada más hicieron que más agua se convirtiera en sangre. Pero como pudieron sacar agua de otros pozos y se fue limpiando el agua poco a poco, Faraón endureció su corazón y tampoco los escuchó. Después vemos la plaga de las ranas, en donde hace salir ranas del río Nilo. Bueno, los hechiceros hacen venir más ranas. Ahí era como ya para agarrarlos a palos. Faraón los hubiera agarrado a palos. Oye, si estamos infestados de ranas, ustedes sacan más ranas. Pero lo hacen para demostrar que eres un truco nada más. Pero como no pueden quitar las ranas, Faraón le pide a Moisés que ore a Jehová para quitar las ranas. Incluso Moisés le dice, bueno, dígnate a decirme cuándo quieres que ore. Y le dice, mañana. Yo le hubiera dicho, pues ahora mismo ya. Pero todavía le dice mañana y ahora el siguiente día, y las ranas, bueno, algunas se vuelven al río, pero la mayoría se murieron y las juntaron en montones y la tierra apestaba a rana podrida. Y Faraón endureció su corazón, y esta plaga era una plaga contra Api y Ect, dioses egipcios relacionados con las ranas. La plaga de la sangre era también una plaga contra el dios Api, que era el dios del río Nilo. Luego vino la plaga de los piojos, en donde Moisés golpea el polvo de la tierra y el polvo se convierte en piojos. No se sabe si la traducción es piojos o mosquitos, pero de cualquier manera es una cosa terrible. Se puede traducir de las dos maneras. Y los hechiceros intentaron hacer lo mismo, pero no pudieron. Entonces los hechiceros le advierten a Faraón, este es el dedo de Dios, así que ten cuidado porque esto lo está haciendo Dios. Pero Faraón se endurece y no escucha. El polvo era considerado sagrado en Egipto, así que es un juicio contra lo que consideraban sagrado. La plaga de las moscas, también la mosca era de alguna manera venerada como una deidad en Egipto, y Faraón llama a Moisés para permitirle ofrecer sacrificios en Egipto, ya porque no aguanta las moscas, y eran unos tábanos, esos moscos grandes así de caballo, ¿verdad? Que molestísimos, y la Biblia dice que eran exageradamente molestas, como de esas moscas que no se van y regresan al mismo punto otra vez. Y había muchas, entonces le pide que por favor saque las moscas, y también mueren las moscas, pero le dice, mira, te voy a dejar que ofrezcas tus sacrificios, pero hazlo aquí en la tierra de Egipto. Y Moisés le dice, no puedo hacerlo aquí porque me van a apedrear tu gente. O sea, para ellos es una abominación que yo mate un animal que ellos adoran, porque ellos adoraban a los ganados. Y los sacrificios que le iban a ofrecer al Señor pues eran sacrificio de animales de ganado. Entonces nos van a apedrear aquí. Mismo Moisés le dice a Faraón, no nos van a dejar tu gente hacer esto, aquí nos van a apedrear. Entonces le promete que se vayan al desierto. Le dije, bueno, váyanse al desierto, pero estén cerca, no se vayan muy lejos. Pero cuando por fin ora Moisés para que se vayan las moscas, Faraón no los deja ir. Ahora entramos a la plaga del ganado, en el primer versículo del capítulo 9. Y dice que entonces Jehová dijo a Moisés, entra en la presencia de Faraón y dile, Jehová el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima, y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó el plazo, diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. O sea, él mismo pone el plazo. Ahora, démonos cuenta que no sabemos nosotros la distancia de tiempo que hay
entre una plaga y la otra. No creo que era de un día para otro que se presentaba Moisés constantemente delante de Faraón en cuestión de una semana o de un mes que tuvo lugar todas estas plagas. Algunos creen que tuvo lugar en todo un año completo. Y en este tiempecito que había entre una plaga y la otra, el corazón de Faraón es donde se endurecía. Y decía, no los voy a dejar ir, porque los necesito. Era muchísimo el pueblo de Israel. Se había multiplicado más que el pueblo de Egipto. Entonces era la fuerza de trabajo del lugar y no los quería dejar ir. Además que los ganados de ellos pues eran mucho ganado también. Entonces Jehová fija el plazo. Y al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió ni uno. Ahora, esto de que murió todo el ganado de Egipto no quiere decir que se murió todos los animales de Egipto, sino más bien la traducción correcta es que todo el ganado que murió era de Egipto y no de los hijos de Israel. De los hijos de Israel no se murió ninguno. Porque más adelante vamos a ver que va a venir una plaga de granizo en donde también va a afectar al ganado de Egipto. O sea que todos los animales que murieron, aunque no murieron todos, fueron de Egipto. Y fíjense lo que sucede aquí. Dice, envió Faraón, y he aquí del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. O sea, manda algún siervo para que se cerciore, y dicen, de los hijos de Israel no murió ningún solo animal. Ahora, esta plaga del ganado, Faraón se cerciora que no murió ninguno de Israel y se endurece, pero en el Bajo Egipto adoraban deidades en forma de carnero, de macho cabrío y de toro. También por esas razones que le dice Moisés a Faraón que no puede ofrecer sacrificios ahí en Egipto, en la tierra de Egipto, porque sería una abominación para los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, toma puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo sarpullido que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Es muy probable que Faraón no haya sido afectado de esto. Por eso se endurece también. Los sacerdotes de los egipcios esparcían ceniza a la gente para bendecirlos. Y es otra burla nuevamente del Señor de estos dioses de los egipcios y de los rituales que tenían, porque la misma ceniza que utilizaban los sacerdotes para bendecirlos, le esparce Moisés para producir úlceras y sarpullido en la gente. Y más adelante Moisés en el libro de Deuteronomio menciona la plaga, esta plaga de las úlceras, que era una plaga dolorosísima que debilitaba las extremidades, las rodillas, las piernas. Y estos señores puede que no se hayan podido presentar delante de Moisés, no solamente porque tenían las llagas, sino también porque estaban muy débiles, tan solo para caminar y presentarse delante de Moisés. Pero Faraón se endurece. Y vemos cómo aquí dice, Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó. Como dije, se refiere a que el Señor lo deja en su posición que él quiere estar. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Nuevamente el Señor se está presentando delante de Faraón. Faraón quiere conocer quién es Jehová y aquí está conociendo. No hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. ¡Wow! ¡Qué advertencia! ¿Eh? Te voy a herir a ti y a tu pueblo y eventualmente tú, Faraón, vas a morir. Ahora, aquí en Éxodo no se nos narra lo de la muerte de Faraón, pero si el Señor lo está prometiendo, seguramente lo hizo, ¿verdad? En un momento dado. No se nos narra cuándo sucede esto, pero tú vas a ser quitado de la tierra, le está diciendo. O sea, tú que te crees Dios también vas a ser quitado. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Ahora Pablo habla de esto en el capítulo 9 de Romanos,
hablando de que cómo es que Dios pone a Faraón ahí para mostrar su poder, no en la forma de gobernar de Faraón, no es porque voy a mostrar el poder porque Faraón va a ser poderoso, no, para mostrar el poder de Dios en Faraón por las señales y las maravillas que está haciendo el Señor a través de estas plagas. No pensemos en ningún momento, como algunos han dicho, que, bueno, es que el pobrecito Faraón, el Señor lo endureció y lo hizo así, porque él no puede resistir la voluntad de Dios. Y muchos que leen equivocadamente el capítulo 9 y 10 de Romanos, piensan que, como Pablo dice, bueno, ¿y quién eres tú para que alterques con Dios? Porque él me hizo así, dice. Algunos dirán, entonces, ¿por qué inculpa de pecado si me ha hecho así? Y la respuesta que da Pablo, porque no se mete a discutir, es, bueno, ¿y quién eres tú para que alterques con Dios? Y aparentemente muchas gentes tomándolo, malentendiendo lo que está diciendo ahí Pablo, creen que Dios crea a una persona y la influye con su Espíritu Santo para que sea buena. Y esa persona no puede resistir el Espíritu de Dios. No puede resistir la voluntad de Dios y va a ser buena aunque no quiera. Y la persona que hace mal, porque Dios quiere que haga mal, porque Dios la programó y la predestinó para que se condenara, aunque quiera hacer bien no va a poder y se va a ir al infierno. Y muchos dicen, pues pobrecito Faraón. El Señor lo endureció. ¿Qué culpa tenía? Lo puso ahí para mostrar en él su poder. Aquí lo está diciendo. Pero eso es entender equivocadamente la Escritura. El Señor dice que nos ha predestinado, que quiere decir, nos conoció desde antes. A los que antes conoció, también los predestinó. Nos conoció desde antes el Señor y nos preparó el camino para que caminásemos para hacer las obras a las cuales nos ha preparado. Nosotros predicamos y decimos, Dios tiene un propósito para tu vida. Ciertamente tiene un propósito. Cuando yo le entrego mi vida al Señor, Él tiene un plan para mí. Y cuando yo dejo que el Señor haga su voluntad perfecta en mí, ese plan se va a llevar a cabo. Pero por el otro lado, aquella persona que es rebelde y que es contumaz y que es pecadora y no quiere recibir al Señor y resiste al Espíritu Santo, ¿saben qué? Dios también la utiliza. No se va a ir al cielo, pero la va a utilizar para los fines que el Señor quiere, como utilizó a Judas. Judas era un ladrón, un traidor, y aunque fue advertido de que no fuese así, el Señor lo advirtió muchas veces, Judas igual siguió. Él escuchó las palabras cuando el Señor dijo, uno de ustedes me va a entregar, al tal más le valiera no haber nacido. Y a Judas le entró por un oído y le salió por el otro, porque su conciencia estaba endurecida. Pero lo utilizó el Señor, porque también dijo el Señor, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. Es necesario que sea entregado. Mas hay de aquel que lo entrega. Como también dijo, es necesario que la iglesia pase por muchas tribulaciones y que haya tropiezos. Mas hay de aquel que trae el tropiezo. Más le valiera atarse una piedra de molino y tirarse al mar. Y en este caso, Faraón, el Señor lo levantó para mostrar su poder, porque era necesario que las naciones conocieran el poder de Dios, que el pueblo de Dios conociera sus proezas. Pero ¿a quién escoge? Escoge a un tipo que es rebelde, contumaz y súper egocéntrico, que se cree una divinidad y que estaba oprimiendo al pueblo de Dios. Entonces dice, bueno, con este. Pero no es que Dios lo programe para que sea así. No pensemos eso equivocadamente. Entonces dice, versículo 17, ¿todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? O sea, el Señor está hablando ahí con autoridad. Es Moisés hablándole a Faraón lo que está diciendo el Señor. Te estás ensoberbeciendo contra mi pueblo para no dejarlos ir. O sea, ya he hecho muchas señales delante de ti que te deja ver el poder de Dios. Dice, he aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que fue fundado hasta ahora. Envía pues, y todavía el Señor le dice para protegerlo, envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Notemos que esta palabra de Moisés no solamente la escucha Faraón, sino se hace la noticia en todo Egipto. Había algunas personas que ya habían sabido de las plagas que había advertido anteriormente Moisés, pero por la necedad de Faraón fueron ellos también afectados. Ahora había la forma de librarse y mucha gente, como más adelante también lo va a mencionar, tenía temor de Dios, de los egipcios. De hecho, cuando sale el pueblo de Israel a la tierra prometida,
Muchos de los egipcios, dice ahí, de la gente que estaba en Egipto, se van con ellos. Una gran multitud, que no eran judíos, que no eran hebreos, se va con ellos también. Gente que temía la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo sobre toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre toda hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar granizo, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Cuando dice aquí que desgajó todos los árboles, no quiere decir que todos los árboles quedaron completamente destruidos nuevamente, sino una gran cantidad de árboles, porque vamos a ver más adelante que va a venir una plaga de langostas, que esa sí va a acabar con todo lo verde que había y con todos los árboles que había. Pero quedan los árboles lastimados definitivamente. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Bueno, ¿qué tal las veces anteriores? Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios, más bien la voz de Dios, literalmente dice ahí, y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendré más. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. Ahora, entendamos que este tipo de tormenta con truenos y granizo y fuego definitivamente era desconocida en Egipto. Ahí nunca tronaba. Y al escuchar los truenos, se asustó completamente Faraón y dijo: esa es la voz de Dios, que está tronando, y porque además están cayendo el granizo grande mezclado con fuego. Entonces se asustó demasiado y ahí dijo: ay, pequé, esta vez sí pequé, por favor, ahora sí los voy a dejar ir para que se vayan al desierto. Entonces Moisés dice: yo sé que ni tú ni tus siervos nos van a dejar, se van a endurecer, yo ya lo sé. El lino pues y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos. Y salió Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endureció su corazón, él y sus siervos. Fíjense, él y sus siervos, tal como lo dijo Moisés. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. ¿Cuánto cuidado debemos de tener nosotros? Que nuestro corazón no se endurezca cuando escuchamos la voz de Dios. En Hebreos dice: mientras oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y ya Faraón había escuchado una y otra vez y vio el juicio de Dios, y cuando vio, temió, pero en este momento lo vuelve a endurecer y vuelve a pensar. No está pensando tanto en todo lo destruido que está Egipto, sino está pensando en la fuerza laboral que no quiere perder. Éxodo capítulo 10, seguimos viendo las plagas que el Señor está trayendo a Egipto por la terquedad de Faraón, que no quiere dejar al pueblo de Israel salir a adorar al Señor. Tal como el Señor lo había predicho, iba a endurecer su corazón hasta el final, para que el Señor terminara de demostrar el poder de Él a su pueblo. Es importantísimo para el Señor en este momento que su pueblo, que creció en una nación que adoraba a otros dioses, que habían oído de oídas al Señor, que habían estado bajo la opresión de la esclavitud en Egipto, vieran las maravillas del Dios al que van a servir ahora. Y les digo una cosa: aunque están viendo estas maravillas aquí y las maravillas que van a ver en el desierto, aunque el mismo Moisés más adelante les advierte: dense cuenta que 40 años han andado caminando aquí, su calzado no se ha envejecido, su ropa tampoco. Dios ha preservado la ropa y el calzado por 40 años y nada les ha faltado, porque Dios ha suplido todas las necesidades. Imagínense ustedes, en el desierto no les faltó. ¿Saben ustedes lo que se necesitaba para dar alimento y proveer de agua a los millones de personas, que eran entre 3 y 4 millones de personas que andaban allí en el desierto? Era una cosa tremenda, pero Dios proveyó todo eso diariamente a su pueblo, sin faltarle.
más las señales que vieron. Era importante que el pueblo supiera quién es el Señor, más aún así, con todo y lo que fueron capaces de ver, al final estuvieron murmurando constantemente contra Dios. Eso debe ser de advertencia para nosotros que vemos los milagros de Dios en nuestra vida, que vemos las maravillas de Dios en nuestra vida, tal vez no tan intensas como lo vio el pueblo de Israel en esta manera, pero para que estemos siempre confiados en el Señor y nunca estemos nosotros murmurando con el Señor cuando suceden cosas adversas o cosas que no nos gusta, sino que estemos siempre, como dice la Biblia, no endureciendo nuestros corazones, sino atendiendo a lo que nos dice el Señor. Jehová dijo a Moisés, dice el primer versículo del capítulo 10, entra a la presencia de Faraón porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales. Nuevamente debo decir que el endurecimiento del corazón no es que Dios lo haga duro y le cambie la forma de ser, que tal vez Faraón y sus siervos sí querían dejar ir al pueblo de Israel, pero el Señor les cambia el corazón para que no lo dejen ir, sino más bien ellos no querían dejar ir al pueblo y el Señor afirma su corazón en su necedad. Los deja y no los influye para hacer el bien, sino más bien los deja. El endurecimiento quiere decir que el Señor solidifica la intención que ellos ya tienen. Fíjense lo que dice el versículo primero nuevamente. Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón porque yo he endurecido el corazón de él y sus siervos para mostrar entre ellos mis señales y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos para que sepáis que yo soy Jehová. El Señor está diciendo, esto lo estoy haciendo para que tú también cuentes esto a tus hijos y platiques lo que sucedió. Es una tristeza, una verdadera tristeza, que muchos de los judíos hoy, y no solamente hoy, sino incluso antes, tiempo atrás, dicen que todos estos acontecimientos que estamos leyendo de las plagas en Egipto son una fábula. Qué triste. El Señor está diciendo, estos hechos reales son para que tú cuentes a tus hijos las señales que yo hice en Egipto. Pero dicen, sí, pero esto fue una fábula que fue inventada por algunos de los judíos que quisieron de alguna manera glorificar su salida de Egipto o algo así. Y realmente, no sé, si acaso estuvieron en Egipto. Hay algunos que dudan que Israel fueron esclavos en Egipto. Entonces es como una situación tan triste, que es como, esto es una gloria que debe tener el pueblo judío, para decir nuestro Dios nos apoyó y nos sacó con mano fuerte, y ahora para que digan que pues eso fue una fábula. Qué triste, qué triste. Hablaba con Kenny hace tiempo y me decía que vio un reportaje justamente en el National Geographic que hablaba de eso. Unos judíos que estaban hablando de las plagas de Egipto y todo eso, y dicen, sí, pero eso son fábulas, eso no, ningún judío serio, estudioso de la historia de los judíos va a tomar estos acontecimientos como verdaderos. Qué triste, qué triste. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ahora ya es más fuerte aquí lo que el Señor le está diciendo. Le había dicho anteriormente, ¿hasta cuándo vas a estar ensoberbecido para no dejar ir a mi pueblo? Y ahora ya le está diciendo, ¿hasta cuándo no te vas a querer humillar delante de mí? Tú todavía te crees un Dios y no tienes ningún poder. No tienes poder para revertir las plagas que yo he hecho. Convertí el agua en sangre y tú no pudiste hacer nada. Saqué ranas de Egipto y tú tuviste que pedirle a Moisés que por favor quitara las ranas. Que orara a mí para quitar las ranas, le está diciendo el Señor. Y en todas las plagas, la plaga de los truenos y las otras plagas, tú has tenido que pedirle a Moisés que por favor revierta esto, que ore a mí para quitar las cosas. ¿Y hasta cuándo vas a estar en tu soberbia no dejando ir a mi pueblo? ¿Por qué no te humillas? Y le da el mandato directo, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta. ¿Saben? La plaga de la langosta es impresionante porque llegan estas langostas en multitudes y llegan en la tierra y se comen todo lo que está vivo se lo comen, toda la hierba, de los árboles y dejan sin nada, destrozan completamente lo que encuentran. Y aún con la tecnología moderna no son capaces de parar la langosta, no pueden. Tal vez le pueden detener un poquito, pero muy poquito. Casi no pueden hacer nada, aún con la tecnología moderna.
Cuando viene la langosta, arrasa con todo y nadie la para. Entonces el Señor le dice, voy a traer la langosta. Ellos la conocían porque la plaga esa sí se conocía en Egipto, pero me imagino que no tan frecuentemente. La cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra. Imagínense qué terrible. Y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo, comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo. Ustedes recuerdan que en la plaga del granizo, el mismo Moisés le había dicho, dice, el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. El lino y la cebada fueron destrozados porque la cebada ya estaba en la espiga y el lino en la caña, pero el trigo y el centeno no. Pero ahora ya había pasado el tiempo y había crecido el trigo y la cebada y va a venir la langosta. Y el Señor dice, todo lo que se le escapó, lo que dejó, los árboles que no destruyó completamente, tal vez desgajó algunos, pero algunos volvieron a vivir. Y todo lo que escapó de esa plaga, la langosta lo va a terminar. Dice, y llenará tus casas, las casas de tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos. Han visto langosta, pero nunca de esta forma, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió delante de Faraón. Entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres, para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Si se dan cuenta que Faraón no hace nada, todavía se queda ahí soberbio, arrogante, prepotente en su trono, sin decir nada. Me imagino la autoridad con la que tenía que venir Moisés y Aarón era algo sobrenatural, porque Faraón pudo haber dicho, aprendan a estos tipos, pero también sabía que se estaba metiendo con un Dios vivo. Los dioses de ellos eran dioses muertos, como son cualquier ídolo, cualquier dios, cualquier santo, cualquier cosa que la persona esté adorando que no sea el Dios vivo. Porque el Dios vivo es el único que actúa. Los santos que son santos están en el cielo, pero no tienen interrelación con los humanos. La Biblia no enseña eso en ninguna parte. Solamente el Dios vivo. Hay un solo mediador entre Dios y el hombre, y solamente a través del Espíritu Santo el Señor trabaja con su pueblo, con sus hijos aquí en la tierra. Y dice, ¿hasta cuándo vas a hacer eso? Entonces Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servir a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, las mujeres obviamente están incluidas, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas, hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y les dijo, así sea Jehová con vosotros, o sea, me están tomando el pelo. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. O sea, Faraón le está diciendo, no, ustedes realmente se quieren ir del todo de aquí de Egipto. Primero me dijiste que quieren ir a ofrecerle a Jehová sacrificio y volver. Y ahora estás diciendo que te vas a ir con toda tu familia, con mujeres y niños, y con los animales y con posesiones, pues se quieren ir del todo. Y no era que estuviese engañando, fíjense Moisés, porque alguien va a decir, bueno, sí se fueron del todo, eventualmente. Pero eventualmente los echó Faraón y los echó todo el pueblo. Pero al principio la promesa era, vamos a ir a sacrificar y vamos a regresar. Pero ya sabía el Señor que Faraón no los iba a dejar ir ni siquiera por 3 días, ni siquiera por nada de tiempo. Les dice, con la prepotencia que tiene, cree que Moisés va a quedar conforme. Vayan ustedes los hombres, así que ya salgan de aquí, sálganse, váyanse. Que vayan los hombres nada más, ¿ok? Fuera de mi presencia. Pues Moisés le dice que no, ¿verdad? No le dice nada, pero pues no va a salir con los puros hombres nada más. Entonces Jehová dijo a Moisés, directamente el Señor le da el mandato a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda la noche, y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta. Imagínense ustedes, empieza a ver una nube negra que viene y de repente se apaga la luz del sol y llegan los animalitos estos a comerse todo lo que encuentran. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país y se oscureció la tierra.
y consumió toda la hierba de la tierra, todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en los árboles ni en la hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Nuevamente el reconocimiento de Faraón de que había pecado, como lo había dicho en la plaga anterior. Pero esta confesión no es una confesión sincera. Muchas personas reconocen que han pecado, pero no se arrepienten. Judas declaró: he pecado, he entregado sangre inocente, he pecado. Pero no fue a pedir perdón. En su desesperación fue y se ahorcó, que era lo que Satanás quería que hiciera. Porque Satanás entró en el corazón de Judas para ayudarlo a hacer lo que Judas ya quería hacer. Y una vez que hizo lo que hizo, se salió y lo dejó a su ventura, y el pobre Judas, desesperado, fue y se ahorca. No fue a pedir perdón. Hay mucha gente que dicen: yo pequé, y se sienten mal por haber pecado, tal vez. O tal vez es en el momento donde hay una aflicción. Ay, Diosito, Diosito, perdóname por todo lo que he hecho. Pero apenas salen del problema, vuelven otra vez a donde estaban. Y aquí está la situación de Faraón. He pecado, por favor, que se vaya la langosta, por favor, por favor. Pero en el minuto que se vaya la langosta, se va a volver a solidificar en su posición y decir: ahora no los dejo ir. Al fin y al cabo tiene un respiro. Como dije, no es que llegue Moisés cada día, al siguiente día, para anunciar la siguiente plaga. Hay un tiempo en donde le da tiempo a Faraón de endurecerse. Porque no era de que, bueno, les voy a dejar ir, así que ya se pueden ir saliendo. Todas las cosas tomaban tiempo. Y ya cuando llega después Moisés, tal vez a decirle: bueno, vamos a salir. No, ya no se pueden ir. No hay orden de Faraón para dejarlos ir. Él y sus siervos. Entonces no había manera de que se arrepintiera este hombre. Aunque aquí está confesando que ha pecado. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto, pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Jehová dijo a Moisés, dice el versículo 21, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Aquí ya no hay ni siquiera aviso a Faraón. Simplemente va a venir la plaga ya directamente, dice, para que todo el mundo hasta las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, y nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servir a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Ahora aquí está Faraón haciendo que comprometerse un poquito a la situación a Moisés. Dice, bueno, Moisés, mira, vayan, pero ya una vez ya les había dicho, primero hagan sus sacrificios aquí en la tierra. Y dijo Moisés, no, aquí en Egipto no podemos, es abominación para los egipcios y nos van a apedrear. Bueno, entonces vayan al desierto, pero no se vayan muy lejos. Y luego les dice, vayan solamente los hombres. No, tenemos que ir todos. Bueno, entonces vayan ahora, le está diciendo, vayan con los niños también, y con sus mujeres y todo, pero dejen a sus ganados aquí. Entonces, Moisés no se va a doblar el brazo, ¿verdad? No se va a dejar doblar el brazo, porque hay un detalle, Satanás es así con nosotros también. Y bueno, si vas a ser cristiano está bien, pero no seas tan beato, ¿verdad? Nunca tanto, no seas tan fanático. Y sobre todo no presiones a tus hijos, déjalos, que ellos que no hagan el ridículo que tú estás haciendo. Y el enemigo siempre es así, queriéndonos hacer que nos comprometamos. Ahora, mencionamos en la plaga de las langostas, ¿verdad? Que cuando viene la plaga es también contra los dioses Isis y Serafis que protegían a Egipto de la langosta. Había estos 2 dioses que supuestamente protegían a Egipto de la langosta, pero aquí no pudieron hacer nada. Y esta plaga de las tinieblas pues es una contra el dios Sol, que era Ra, el dios Ra era el dios Sol, y pues Faraón supuestamente era el hijo del Sol. Y viene esta plaga de las tinieblas y no pueden hacer nada. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servir a Jehová, ¿verdad? Pero que queden sus ovejas aquí. Y le responde Moisés,
tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. O sea, no solamente nos vamos a llevar nuestros ganados, todo nuestro ganado, sino tú nos vas a dar ganado también para sacrificar. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una sola pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir, ahí mismo, durante la plática. Y le dice a Faraón a Moisés: retírate de mí, guárdate de que no veas más mi rostro, porque cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Ahí ya se enojó Moisés también. Y el capítulo 11 que vamos a leer es como una reseña de lo que ha venido sucediendo, pero también lo que está aconteciendo en este momento delante de Faraón. Dice: Jehová dijo a Moisés: una plaga traeréis aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Ahora, esto es, como dije, una reseña de lo que está aconteciendo y de lo que va a acontecer después. Todavía no están pidiendo las alhajas en este momento. Cuando ya venga esta plaga que va a ser la muerte de los primogénitos que va a anunciar aquí Moisés en este momento, el pueblo de Egipto le va a decir a los israelitas: váyanse, váyanse ya, váyanse, pero váyanse, con todo, ¿verdad? Llévense sus ovejas, llévense todo. Y en ese momento les van a pedir: oye, regálame tus alhajas y llévate todo lo que tú quieras, y les van a dar todo y van a despojar a los egipcios. Y alguien dirá: bueno, eso está muy terrible, ¿por qué Dios haría una cosa así? En cierta forma eran salarios que no les habían sido pagados por todo su trabajo de esclavos. Y el Señor está despojando así a Egipto. Pero aquí está todavía Moisés delante de Faraón y le dice lo siguiente. Hasta aquí vimos en los primeros versículos esta reseña. Entonces dijo pues Moisés, ¿a quién? A Faraón le está hablando. Dice el versículo 4. Jehová ha dicho así, Faraón: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepas que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Faraón le había dicho: cuídate de no volver a ver mi rostro, porque el día que lo vieres vas a morir. Pero cuando se muera el primogénito de Faraón, junto con el primogénito de toda la gente, nos dice la Escritura que no había casa donde no hubiera gran llanto y dolor, porque no había casa donde no hubiera un muerto. Los primogénitos de todas las familias se murieron. Entonces Faraón vuelve a mandar llamar a Moisés y Aarón. Ahora no sabemos si personalmente Faraón los llamó para decirles ya salgan con todo, o les mandó decir. No sabemos si personalmente se presentaron ante la presencia de Faraón y ahí se tuvo que tragar sus palabras Faraón, si eso fue así, de decir el día que vieres mi rostro vas a morir. No, Señor, el que se va a morir va a ser tu hijo. ¿Y saben qué? De acuerdo a la historia, dice que Amenhotep II fue el faraón del Éxodo. Su sucesor fue Moses IV, y no era hijo de él, no fue su hijo, fue otra dinastía de faraones entró ahí, porque ciertamente el primogénito de él murió y de alguna manera no quedó uno de sus hijos ahí. Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Todavía viene una plaga más, en donde el Señor va a hacer su maravilla, como dije, la plaga de la muerte de los primogénitos. Y aún después de la plaga de la muerte de los primogénitos, todavía Faraón va a endurecer su corazón
Y cuando deja ir al pueblo de Israel, lo va a ir a perseguir. Y ahí el Señor va a destruir todo el ejército de Faraón al cruzar el Mar Rojo. Pero aprendemos cómo el Señor lleva a cabo su voluntad. Saben, el poder de Dios es infinito, no tiene límite. Por eso tenemos que tener confianza de acercarnos a Él cuando estamos pidiendo en oración por nuestras necesidades, sabiendo que Él puede hacerlo todo. Él puede hacerlo todo. Cuando vengamos a pedirle al Señor, Jesucristo nos dice que debemos de venir con fe, sabiendo que lo que pedimos Dios lo va a hacer. Y como dijo el Señor, al que cree, todas las cosas le son posibles. El Señor lo ha establecido de esa manera, ¿verdad? Y nuestro Dios es un Dios poderoso. El mismo Dios que sacó al pueblo de Egipto con estas maravillas es el Dios que vive en nuestro corazón y que nos ha dado la salvación. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente vemos tu mano poderosísima, cómo tú tienes control de todas las cosas, Señor, que has creado. Y ver tu poder, Señor, y tu grandeza nos maravilla y nos llena de gozo, Señor, de saber que nuestro papá, nuestro Padre Celestial, es todopoderoso. Bendito sea tu nombre, Señor. Guíanos en tus caminos, Señor, y te pedimos, Señor, que tú nos libres de todo mal, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.